Llegué temprano de mi viaje de trabajo y, al llegar, vi varios coches aparcados frente a nuestra casa. El jardín estaba decorado con globos rosas y azules. Una pancarta decía, «Bienvenidos, nuestro pequeño milagro». Pero entonces ocurrió algo inesperado. Mi esposa tuvo 47 llamadas perdidas. Les contaré algo sobre las sorpresas. Son como la ruleta rusa, solo que en lugar de una bala, te encuentras con una cara llena de realidad que te dejará destrozado más rápido que un linebacker con esteroides. Aprendí esta lección a las malas en lo que se suponía que sería el mejor día que había tenido en meses. Así que ahí estaba, apretado en clase turista durante 12 horas desgarradoras, soñando solo con mi propia cama y la risa de Clara. ¿Conoces esa sensación de llevar 3 meses seguidos comiendo comida de aeropuerto y durmiendo en almohadas de hotel que parecen bloques de hormigón? Sí, esa era yo. Mi trabajo como consultor de cadena de suministro me hacía rebotar por el sudeste asiático como una pelota de ping-pong, asegurándome de que las fábricas no estuvieran estafando a las empresas estadounidenses. Glamoroso, ¿verdad? Nada representa a la perfección como explicar logística a la gente a través del traductor de Google a las 3 de la mañana. Pero ahí está la cosa. Se suponía que me quedaría una semana más en Bangkok, atar cabos sueltos, quizá un masaje que no me costara a mi primogénito. En cambio, se me ocurrió una idea brillante. ¿Por qué no sorprender a Clara? ¿Por qué no ser el marido romántico que llega temprano con chocolate del duty free y bronceado? Me imaginé toda la escena como una comedia romántica cursi. Ella abriendo la puerta en pijama, tal vez dejando caer lo que llevaba en la mano, y luego saltando a mis brazos mientras me decía cuánto me extrañaba y lo vacía que estaba la casa sin mí. Dios mío, fui un idiota. El vuelo de regreso fue una tortura, pero de las buenas. Ya sabes, cuando esperas algo increíble y cada minuto parece una hora. No dejaba de mirar mi móvil, resistiendo las ganas de escribirle porque quería que fuera un shock total. Incluso practiqué lo que diría al cruzar esa puerta. Algo suave, algo que la derritiera. Quizás, cariño, ya estoy en casa, con esa sonrisa tonta que esbozo cuando creo que soy ingeniosa. El taxista del aeropuerto era un señor mayor que no paraba de hablar de cómo su esposa lo mataría si la sorprendía sin avisar. Las mujeres necesitan tiempo de preparación, repetía con su marcado acento bostoniano. Asentí y sonreí, pensando que este tipo claramente no conocía a Clara como yo. Era espontánea, divertida, siempre dispuesta a vivir aventuras. Por eso me casé con ella, ¿verdad? Otra vez te equivocaste, genio. Cuando entramos en Maple Street, nuestra calle, con sus perfectas casas suburbanas y sus pequeños jardines perfectos, sentí una cálida sensación en el pecho. A casa. Por fin, a casa. Ya estaba mentalmente catalogando todo lo que quería hacer. Ducharme en nuestra ducha, dormir en nuestra cama, tal vez pedir pizza en Tony's y ponerme al día con todos los programas sobre los que Clara me había estado escribiendo. Entonces lo vi, y esa cálida sensación se convirtió en algo completamente distinto. Algo frío y agudo que empezó en mi estómago y subió hasta mi garganta como si me hubiera tragado un puñado de cubitos de hielo. Nuestra casa, mi casa, la que había estado pagando la hipoteca mientras vivía en hoteles que olían a desinfectante, parecía como si alguien hubiera montado una feria en el jardín delantero. Había coches por todas partes, y no cualquier coche. Eran de esos coches de lujo que hacían que mi Honda Accord pareciera una patineta con delirios de grandeza. Una camioneta BMW negra que probablemente costó más de lo que gané en 6 meses. Un Mercedes plateado tan brillante que probablemente cegaría a los pilotos. Un par de sedanes más que gritaban, tengo dinero y quiero que todos lo sepan. Pero eso ni siquiera fue lo raro. Lo raro fueron las decoraciones. Globos rosas y azules atados al buzón, a la cerca, a la barandilla del porche. A donde quiera que miraba, parecía que una fiesta de revelación de género había estallado en toda nuestra propiedad. Y extendida a lo largo del porche, con letras tan grandes que se podían ver desde el espacio, había una pancarta que me heló la sangre. Bienvenida, nuestro pequeño milagro. ¿Nuestro pequeño milagro? ¿Qué demonios significaba eso? Le dije al taxista que se detuviera 2 casas más allá, con las manos temblorosas al pagarle. Me miró como si supiera que algo iba a salir muy mal, pero simplemente se encogió de hombros y se fue, dejándome allí parada en la acera como una idiota con mi maleta y la cabeza llena de preguntas que se oscurecían a cada segundo.
a través de nuestra ventana delantera, la ventana por la que había mirado 1000 veces, la ventana por la que Clara siempre olvidaba correr las cortinas, podía ver gente. Mucha gente. Se reían, sostenían bebidas, se movían como si fueran los dueños del lugar. Mi lugar. Reconocí algunas caras, vecinos, amigos del trabajo de Clara, gente de nuestro círculo social a quienes no había visto en meses porque había estado al otro lado del mundo poniendo comida en nuestra mesa. Y entonces la vi. Clara estaba allí, en medio de todo, radiante. No brillaba metafóricamente, sino literalmente, con ese brillo peculiar de embarazada del que siempre habla la gente. Solo que se suponía que Clara no estaba embarazada. Clara nunca había mencionado estar embarazada. Clara me había estado llamando por vídeo 2 veces por semana durante 3 meses y de alguna manera, se las arregló para no mencionar el pequeño detalle de que estaba embarazada. Ah, pero allí estaba, con su barriguita redonda e inconfundible, con un vestido vaporoso que dejaba ver su barriguita como si posara para la portada de una revista. Y de pie junto a ella, con las manos apoyadas en su vientre como si tuviera todo el derecho del mundo a tocarlo, estaba Miles Henderson. Miles, mi compañero de cuarto en la universidad. Miles, el padrino de mi boda. Miles, que llevaba 6 meses durmiendo en nuestro sofá porque no conseguía organizarse lo suficiente para encontrar su propio lugar. Miles, quien al parecer ahora era el padre del bebé de mi esposa. El mundo se me vino abajo, y por un segundo pensé que vomitaría allí mismo, en el césped perfectamente cuidado de la señora Patterson. Sentí un nudo en el estómago que pondría celoso a un marinero, y mis manos empezaron a temblar tanto que casi se me cae la maleta. Esto no podía ser real. Tenía que ser algún error, algún malentendido del que luego nos reiríamos. Pero luego miré más de cerca y vi más caras que reconocí. Mi madre, Janet, de pie junto a la puerta de la cocina con una copa de champán en la mano y una sonrisa que parecía forzada incluso a 15 metros de distancia. Mi padre, Robert, asintiendo al ritmo de lo que decía Miles como si fueran viejos amigos hablando del tiempo. Los padres de Clara, radiantes como si les hubiera tocado la lotería. Todos estaban allí. Todos lo sabían. Todos menos yo. Me quedé allí parado durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo unos minutos, viendo cómo se desarrollaba la fiesta en mi propia casa, viendo a mi esposa y a mi mejor amigo jugar a la familia feliz mientras yo me dejaba la piel trabajando al otro lado del planeta. La rabia empezó a crecer, lenta al principio, como agua hirviendo. Empezó en mi pecho y se extendió hasta que sentí que todo mi cuerpo ardía. Esta fue mi sorpresa, sí. Pero no la que esperaba. Ya sabes, ese momento en las películas de terror cuando el protagonista abre la puerta del sótano y le gritas a la pantalla, no bajes, idiota. Bueno, resulta que soy ese imbécil. Solo que en lugar de un sótano lleno de zombies, estaba entrando en mi propia sala de estar llena de mentiras, traición y suficiente tensión incómoda como para alimentar a una ciudad pequeña. Dejé mi maleta junto a la puerta principal porque, sinceramente, ¿qué sentido tenía? Claramente, este ya no era mi hogar. Rayos, a estas alturas ni siquiera estaba seguro de si era el mismo planeta que había dejado hacía 3 meses. La puerta principal estaba entreabierta, lo justo para que pudiera entrar sin que nadie se diera cuenta. Quizás debería haber llamado. Quizás debería haber llamado antes. Pero algo al ver esa pancarta, esos globos y la barriguita de mi esposa había desbaratado todos mis instintos de cortesía. El sonido me impactó primero, esa típica euforia de fiesta que surge cuando los adultos beben durante el día y fingen que todo es perfecto. Ya conoces el sonido, risas forzadas mezcladas con tintineo de copas y conversaciones un poco altas porque todos intentan demostrar lo bien que se lo pasan. Era como entrar en una versión paralela de mi vida donde todo me parecía familiar, pero me sentía completamente diferente. Sonaba música en nuestro altavoz Bluetooth, ese en el que había gastado demasiado dinero porque Clara insistía en que necesitábamos sonido de calidad para nuestras cenas. Solo que ahora sonaba una lista de reproducción de rock suave que gritaba, «Somos padres sofisticados», y me dieron ganas de arrancar el maldito aparato del estante y tirarlo por la ventana. Entré en la sala, y fue como si alguien hubiera redecorado mi existencia entera sin pedir permiso.
Los muebles eran los mismos, mi sofá de cuero que había ahorrado durante meses para comprar, la mesa de centro que Clara eligió en esa mueblería carísima del centro, el televisor que yo mismo había montado en la pared después de ver 3 tutoriales en YouTube y casi electrocutarme 2 veces. Pero de alguna manera todo parecía diferente, como si perteneciera a desconocidos. Y allí, justo en el centro, como en una pintura retorcida de Norman Rockwell, estaba la feliz pareja. Clara lucía radiante, y odio esa palabra, pero era la única que encajaba. Llevaba un vestido azul vaporoso que realzaba su barriguita a la perfección, llevaba el pelo recogido en uno de esos peinados casuales que tardan 1 hora, y tenía ese brillo de embarazada que la hacía parecer protagonista de su propia comedia romántica. Se reía de algo que alguien había dicho, con una mano apoyada en el vientre y la otra sosteniendo lo que parecía sidra espumosa en una copa de champán. Pero no fue Clara la que me disparó la presión. Era Miles. Miles Henderson, el maldito, allí de pie como si fuera el dueño del lugar, luciendo más cómodo en mi sala que yo después de 5 años pagando la hipoteca. Sus manos, y este detalle se me quedó grabado para siempre, descansaban sobre el vientre de Clara como si fuera lo más natural del mundo. No solo una mano, claro, sino ambas, acunando ese bulto como si protegiera el diamante OP. Hablaba con un grupo de personas que reconocí vagamente de la oficina de Clara, gesticulando con la seguridad de quien nunca ha tenido que dar explicaciones a nadie. Capté fragmentos de su conversación mientras permanecía allí de pie, como un fantasma que me acechaba. Nos llevó 3 fines de semana a arreglar la guardería, según lo recomendado por el pediatra, y cuando nazca el bebé, cuando nazca, no cuando nazca nuestro bebé ni cuando nazca el de Clara, sino cuando nazca, como si ya estuviera planeando su fondo universitario y su calendario de ligas infantiles. La primera en verme fue mi madre, qué mala conciencia. Janet estaba de pie cerca de la entrada de la cocina, probablemente criticando la elección de aperitivos de Clara o dando consejos no solicitados sobre las náuseas matutinas, cuando sus ojos se encontraron con los míos al otro lado de la habitación. La copa de champán que tenía en la mano bien podría haberse convertido en una granada, a juzgar por cómo se quedó paralizada. Su rostro adoptó 6 expresiones diferentes en 2 segundos, sorpresa, culpa, pánico, resignación, finalmente, algo que parecía indicar que estaba a punto de vomitar. No dijo nada, simplemente se quedó allí mirándome como si fuera el fantasma de una Navidad pasada que venía a arruinarnos la diversión. Mi padre, Robert, estaba teniendo una animada conversación con el padre de Clara sobre algo aparentemente divertidísimo, a juzgar por lo mucho que se reían. Pero al ver la cara de mi madre, siguió su mirada directamente hacia mí. La risa se le apagó en la garganta tan rápido que me sorprende que no se atragantara. Apartó la mirada de inmediato, de repente muy interesado en su bebida, como si no me miraba a los ojos, yo fuera a desaparecer. Fue entonces cuando comprendí la verdad, que me golpeó como un tren de carga lleno de bloques de hormigón. Todos lo sabían. Todos en esa habitación. Mis padres, los padres de Clara, los vecinos, sus compañeros de trabajo, probablemente el cartero y el repartidor de pizza, todos lo sabían menos yo. Todos habían estado al tanto del secreto mientras yo estaba al otro lado del mundo, trabajando 60 horas a la semana para mantenernos a flote. Sentí que veía mi vida a través de los ojos de otra persona, como si me hubiera topado con la película equivocada y todos los demás ya hubieran leído el guión. Las conversaciones a mi alrededor empezaron a adquirir un tono diferente a medida que más gente me notaba. Las risas se volvieron más forzadas, las voces se convirtieron en susurros, y podía sentir el peso de sus miradas incluso cuando intentaban ser sutiles. ¿Pero Miles? Miles seguía hablando, completamente ajeno a que la fiesta estaba a punto de convertirse en una escena del crimen. No paraba de hablar de cómo pintamos la habitación del bebé la semana pasada y de cómo habían elegido un amarillo neutro porque querían que fuera una sorpresa. Nosotros. Ellos. Como si yo fuera un extraño que había entrado de la calle en lugar del tipo cuyo nombre figuraba en la escritura y los pagos de la hipoteca. Nos decidimos por una cuna convertible en cama infantil. Le decía a la jefa de Clara, una mujer que había conocido en exactamente 3 fiestas navideñas de la oficina, a la larga, es más económico, y Clara tiene una teoría sobre cómo crear un ambiente de sueño estable. Fue entonces cuando algo dentro de mí se quebró como una goma elástica estirada demasiado. Me abrí paso entre la multitud. Y déjenme decirles, nada desgarra una sala más rápido que un marido traicionado con la mirada asesina en la mirada, hasta que estuve justo frente a ellos.
La conversación se apagó tan bruscamente que se podría haber oído caer un alfiler en el condado de al lado. Clara me vio primero, y palideció tan rápido que pensé que se desmayaría allí mismo, en nuestro suelo de madera. Abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua, y por un instante me dio pena. Entonces recordé que llevaba el bebé de otro hombre, y esa sensación se desvaneció como el rocío de la mañana. Miles se dio la vuelta, y hay que reconocerle que no parecía culpable ni asustado. Parecía confundido, como si no pudiera entender por qué todos habían dejado de respirar de repente. «Oye, tío», dijo, y su voz tenía un tono extraño y despreocupado que me dieron ganas de golpearlo en sus dientes perfectamente rectos. «¿Cuándo regresaste?» «Pensé que no llegarías a casa hasta la semana que viene». La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el viejo aire acondicionado de la señora Patterson funcionando en la habitación de al lado. Todos nos miraban como si estuviéramos a punto de recrear el OK Corral, y la verdad es que no se equivocaban. Miré a Clara, luego a Miles, y luego de nuevo a Clara, mi esposa, con quien llevaba 3 años casado. Mi mejor amiga, a quien conocía desde que teníamos 18 años y discutíamos sobre a quién le tocaba comprar cerveza. Las 2 personas en las que más confiaba en el mundo, allí de pie en mi sala, jugando a las casitas con un bebé que definitivamente no era mío. Hice la única pregunta que importaba, la única que determinaría si me marchaba o incendiaba todo el lugar. ¿Cuánto tiempo? El rostro de Clara se arrugó como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Miles finalmente empezó a parecer incómodo, cambiando el peso de un pie a otro como un niño al que le hubieran pillado con la mano en la masa. ¿Cuánto tiempo, Clara?, repetí, y mi voz sonó extraña, incluso para mí. Demasiado tranquila, demasiado controlada, como si preguntara por el tiempo en lugar de por la destrucción total de mi vida. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Miles se colocó ligeramente delante de ella, lo cual fue el gesto más protector que jamás había visto o la mayor estupidez que alguien hubiera hecho en la historia de las estupideces. El silencio se prolongó eternamente, roto solo por la tos nerviosa de alguien y el latido de mi corazón martilleando contra mis costillas como si intentara escapar. ¿Sabes qué tiene de gracioso la traición? No es la gran explosión dramática que ves en las películas donde todos empiezan a gritar y a tirar cosas. La verdadera traición es más silenciosa, más caótica, y te deja con la sensación de estar ahogándote en una habitación llena de gente que contiene la respiración, esperando a ver si pierdes la cabeza por completo o te desangras en silencio sobre su bonita alfombra. Me quedé allí parado, esperando lo que parecía una epopeya geológica, esperando a que alguien, quien fuera, me diera una respuesta directa. Pero Clara seguía imitando a un pez dorado, abriendo y cerrando la boca sin pronunciar palabra, mientras Miles parecía estar intentando resolver problemas de cálculo mentalmente. El resto de los invitados a la fiesta se habían convertido en maniquíes, congelados en el sitio con sus copas de champán y expresiones de culpabilidad. Al diablo con esto. Al diablo con todo. Me di la vuelta y caminé directamente entre esa multitud de cobardes hasta la puerta principal, sin molestarme en cerrarla. Que se quedaran allí, sumidos en su propia incomodidad. Tenía problemas más graves que su incomodidad social, como el hecho de que toda mi vida aparentemente había sido una mentira durante quién sabe cuánto tiempo. El aire fresco de la tarde me golpeó la cara como una bofetada, justo lo que necesitaba. Octubre en Massachusetts tiene ese toque fresco que normalmente me hace sentir viva, pero ahora mismo me hacía sentir vacía. Estaba a medio camino de la calle cuando oí el portazo y pasos detrás de mí. Espera. Por favor, espera. Claro que me siguió. Claro que Clara no podía dejarme ir y procesar la bomba nuclear que había lanzado sobre mi vida. No. Tenía que perseguirme con su andar de embarazada y su voz desesperada que no se parecía en nada a la de la mujer con la que me había casado. Seguí caminando hacia mi coche, buscando mis llaves como si contuvieran el secreto para viajar en el tiempo. Quizás si pudiera subirme al Honda y conducirlo suficientemente rápido, podría volver a esta mañana, cuando mi mayor problema era la comida del avión y el jet lag. Por favor, ¿podemos hablar de esto?, gritó Clara, acercándose. Puedo explicarlo todo. Giré tan rápido que casi chocó conmigo, y verla de cerca, verla de verdad por primera vez desde que me metí en esa pesadilla, lo empeoró todo muchísimo. El brillo del embarazo no era solo un efecto de la luz. Se veía sana, feliz, incluso radiante. Parecía una mujer emocionada por tener un bebé.
Pero no conmigo. Explícamelo. Me reí, y sonó como un cristal roto. Ay, esto debería estar bien. Por favor, Clara, explícame cómo te las arreglaste para quedar embarazada de mi mejor amiga mientras yo trabajaba en el extranjero para pagar esta casa, esta vida, todo. Se estremeció como si la hubiera golpeado, rodeándose la barriga con los brazos en un gesto protector que me dieron ganas de golpear algo. Me sentía sola, susurró, y ahí estaba, la excusa más cliché del manual de la esposa infiel. Soledad. Repetí la palabra como si fuera un idioma extranjero. Estabas sola. Así que decidiste curar tu soledad acostándote con el tipo que vivía en nuestra casa, comiéndose nuestra comida y, al parecer, acostándote con mi esposa. No fue así, dijo ella, pero se le quebró la voz al decir la última palabra. Simplemente, pasó. Nunca quise que pasara nada de esto. Cuando pregunté, mi voz se había calmado de nuevo, lo que pareció asustarla más que si hubiera estado gritando. ¿Cuándo empezó, Clara? ¿Cuándo decidiste exactamente que nuestros votos matrimoniales eran más bien sugerencias? Apartó la mirada, mirando al suelo como si la respuesta estuviera escrita en las grietas de la acera. No sé, hace 3 meses, quizá. ¿4? Está todo borroso. Hace 3 meses. Justo cuando me fui para este último contrato. Por aquella época, la había estado llamando por vídeo 2 veces por semana, diciéndole cuánto la extrañaba y que estaba deseando volver a casa. Mientras yo desayunaba fatal en el hotel y lidiaba con gerentes de fábrica que hablaban un inglés pésimo, ella se acurrucaba con Miles en nuestra cama. ¿Pensabas decírmelo?, pregunté. ¿Alguna vez? ¿O simplemente ibas a dejarme volver a casa y hacer de papá con el hijo de otro? Ahí fue cuando empezaron las lágrimas, y vaya, si hay algo que odio más que ser traicionado, es que me manipulen las lágrimas de quien me traicionó. No sabía cómo, sollozó. Tenía miedo. No sabía qué hacer. Podrías haber empezado por no acostarte con mi mejor amiga. Perdí el control, y mi voz resonó por todo el barrio como un disparo. Unas cortinas se movieron en las ventanas cercanas, y me di cuenta de que estábamos dando un espectáculo a toda la calle. Perfecto. Nada como airear los trapos sucios delante de gente que probablemente ya estaba cotilleando sobre la situación. Fue entonces cuando Miles decidió hacer su entrada triunfal, saliendo de la casa como un caballero blanco que rescata a la damisela en apuros. Solo que en este caso, él era el dragón, y yo era el tipo que acababa de descubrir que su castillo había sido incendiado mientras él no estaba. Oye, tío, dijo, y te juro por Dios que aún tenía ese tono desenfadado, como si estuviéramos discutiendo sobre un partido de fútbol. Tomemos un respiro y hablemos de esto como adultos. Lo miré fijamente, de verdad, por primera vez desde que llegué a casa. Miles Henderson, mi compañero de cuarto en la universidad, que solía pedirme prestada la ropa y nunca la devolvía. Miles, a quien le había prestado dinero incontables veces. Miles, que llevaba 8 meses desempleado y se había quedado a dormir en mi sofá porque no tenía otra oportunidad. Miles, que ahora llevaba una camisa que estaba casi segura de haber comprado y parecía más seguro de lo que lo había visto en años. Tienes 10 segundos, le dije, mirando el reloj como si me importara la hora. 10 segundos para decir algo que no me haga querer rehacerte la cara. Levantó las manos en un gesto de rendición que probablemente pretendía parecer pacífico, pero que solo lo hacía parecer el cobarde que era. Mira, sé que esto es un desastre. Sé cómo se ve. Pero nunca quise que lo supieras así. ¿Cómo querías que me enterara?, pregunté. ¿Planeabas algún tipo de intervención? ¿Quizás una presentación de PowerPoint? Oye, amigo, gracias por pagarme la renta y alimentarme durante los últimos 6 meses. Por cierto, me estoy acostando con tu esposa y ella va a tener mi bebé. Clara emitió un sonido de dolor, como si la hubiera lastimado físicamente. ¿Pero Miles? Miles parecía molesto, como si yo estuviera siendo irrazonable. Como si yo fuera el que causaba problemas. No es que lo hayamos planeado, dijo. Las cosas simplemente se dieron. Clara y yo conectamos a un nivel que... ¿Basta? Levanté la mano, y algo en mi voz lo hizo callar. Cállate antes de que haga algo que me arreste. Los miré a ambos, a mi esposa y a mi mejor amigo,
que estaban allí frente a mi casa como si fueran las víctimas. Clara seguía llorando, con el rímel corrido por las mejillas, como una muñeca rota. Miles se había acercado a ella con aire protector, con la mano cerca de su espalda como si quisiera consolarla, pero no estaba seguro de si me volvería loca si la tocaba. Y entonces lo comprendí. La verdad, que de alguna manera era peor que todo lo demás. No lamentaban haberme traicionado. Lamentaban que los hubieran descubierto. Lamentaban tener que lidiar con mis sentimientos y reacciones incómodas. Pero en realidad no lamentaban lo que habían hecho. ¿Sabes qué?, dije, sacando las llaves del coche del bolsillo. Ustedes dos se merecen el uno al otro. De verdad que sí. Me di la vuelta y caminé hacia mi coche, y esta vez ninguno me siguió. Oí a Clara llamarme, pero sonaba distante, como si viniera de debajo del agua. Me temblaban tanto las manos que apenas podía meter la llave, pero de alguna manera lo conseguí. Mientras me alejaba, los vi por el retrovisor, de pie juntos en la acera frente a la casa que había estado pagando. Miles ahora rodeaba a Clara con el brazo, consolándola mientras lloraba. Probablemente diciéndole que todo estaría bien, que me recuperaría, que podríamos resolver esto como adultos civilizados. Lo curioso de tocar fondo es que no te das cuenta de que estás cayendo hasta que lo tocas. Conduje durante horas esa noche, sin destino en mente, solo la distancia. La distancia de esa casa, de ese barrio, de esa vida que aparentemente nunca había sido mía. Terminé en un motel de carretera que parecía decorado por alguien que solo había oído descripciones de cómo se suponía que debían lucir los colores. La habitación olía a limpiador industrial de alfombras y a sueños rotos, pero era mía. Por primera vez en meses, estaba en un lugar completamente mío. Sin mentiras, sin traiciones, sin sorpresas que pudieran destruir lo que me quedaba de cordura. Me senté al borde de esa cama cuestionable y finalmente me permití sentir todo lo que había estado conteniendo. Primero llegó la rabia, ardiente, limpia y pura. Luego, el dolor, profundo, hueco y doloroso. Y finalmente, alrededor de las 3 de la mañana, llegó algo completamente distinto. Claridad. Por la mañana, sabía exactamente qué tenía que hacer. ¿Sabes lo que dicen de que la mejor venganza es una vida bien vivida? Sí, bueno, quien dijo eso nunca dejó a su esposa embarazada por culpa de su mejor amigo mientras se dejaba la piel en el extranjero. A veces, la mejor venganza es contratar a un abogado capaz de despellejar a un tiburón y aún tener tiempo para comer. Desperté en la habitación de ese motel sintiéndome como si me hubiera atropellado un camión impulsado por mi propia estupidez. Pero en algún punto entre el café rancio del vestíbulo y la ducha con 2 modos de funcionamiento, escaldadura o hipotermia, algo se me había grabado en la cabeza. No iba a quedarme de brazos cruzados y hacerme el muerto. No iba a ser el buen tipo al que le habían estafado y lo aceptaba con una sonrisa triste y un discurso de, bueno, espero que estés feliz. No. Iba a la guerra. Primera parada. Víctor Ramírez, la única persona que conocía capaz de hacer que un abogado divorciado pareciera una maestra de kinder. Víctor y yo nos conocíamos desde hacía mucho tiempo, habíamos sido compañeros de piso en el penúltimo año antes de que él se cambiara a la Facultad de Derecho, e incluso entonces era de los que leían contratos por diversión y discutían con los teleoperadores hasta que le colgaban. Si había alguien que podía ayudarme a navegar por este páramo nuclear en el que se había convertido mi vida, ese era Víctor. Su oficina era justo lo que se esperaba de un tipo especializado en hacer llorar a esposas infieles. Madera oscura, sillas de cuero y libros de derecho que probablemente costaban más que mi coche. El tipo de lugar donde la justicia tiene un precio alto y una garantía de satisfacción. Dios mío, tío, dijo Víctor cuando entré con cara de haber dormido con la ropa puesta. Y, para ser justos, así era. Pareces recalentado. ¿Qué pasó? ¿Murió alguien? Mi matrimonio, dije, dejándome caer en una de sus sillas carísimas. Con mi fe en la humanidad y mi capacidad de confiar en cualquiera, Víctor me sirvió un café más fuerte que la mayoría de los narcóticos y me escuchó mientras le contaba toda la sórdida historia. Hay que reconocerle que no me interrumpió, no hizo muecas de compasión, no hizo ninguna de esas tonterías que la gente hace para hacerte sentir mejor. Simplemente escuchaba como el profesional que era, tomando notas de vez en cuando con esa letra minúscula y precisa que probablemente les daba pesadillas a los abogados de la parte contraria. Cuando terminé,
se recostó en su silla y juntó los dedos como si fuera un genio legal planeando dominar el mundo. Bueno, dijo, hablemos de lo que podemos hacer con esta gente. Dios, amo a este hombre. Primero lo primero, continuó Víctor, sacando un bloc de notas amarillo que parecía haber visto más acción que un corresponsal de guerra. ¿La casa? Por favor, dime que fuiste lo suficientemente inteligente como para ponerlo solo a tu nombre. Cada centímetro cuadrado, dije. Y por primera vez en 24 horas, sentí algo que podría haber sido satisfacción. La compré 2 años antes de casarnos. No está en la escritura, ni en la hipoteca, ni nada. Es preciosa. ¿Y qué hay de las cuentas bancarias? Cuentas corrientes y de ahorros conjuntas, pero mi nombre está en todo. Las abrí antes de la boda porque ella tenía un historial crediticio pésimo y ni siquiera le aprobaron una tarjeta de gasolinera. La sonrisa de Víctor era de esas que probablemente hacían que otros abogados se mearan. Esto cada vez va a mejor. Todos los bienes a su nombre, su coche, que aún está pagando, y unos 40 pares de zapatos que cuestan más que el alquiler de la mayoría de la gente. Sentí una risa amarga escapar. Ah, y al parecer un bebé que no es mío. Ya hablaremos de eso, dijo Víctor, tomando notas como un poseso. Pero primero, tenemos que cerrarlo todo. Estoy hablando de tierra arrasada, amigo. Congelamos esas cuentas conjuntas hoy antes de que se le ocurra alguna idea brillante sobre cómo financiar su nueva vida con tu dinero. En 1 hora, Víctor me hizo firmar más papeles que un tratado presidencial. Poder notarial, documentos de protección de activos, congelamiento de cuentas de emergencia, todo. Era como ver a un maestro artesano trabajando, solo que en lugar de construir algo hermoso, estaba construyendo una fortaleza legal diseñada para proteger todo por lo que había trabajado de las 2 personas que habían intentado destruir mi vida. Esto es lo que va a pasar, explicó Víctor mientras me entregaba copias de todo lo que habíamos firmado. Genial. Al cierre de hoy, Clara no podrá acceder a ni un centavo de tu dinero. La casa es tuya, las cuentas están congeladas, y si quiere impugnar algo, tendrá que demostrar que contribuyó al matrimonio con algo más que adulterio. ¿Y Miles? Pregunté. Por favor, dime si podemos hacerle algo a ese inútil. La sonrisa de Víctor se volvió depredadora. Ah, vamos a divertirnos un rato con Miles. ¿Ves? ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en tu casa sin pagar alquiler? 8 meses, más o menos. Y supongo que no hay contrato de alquiler. ¿Ningún contrato formal de alquiler? Estaba durmiendo en el sofá mientras se recuperaba. Temporalmente se convirtió en permanente porque el tipo no aguanta un trabajo más de lo que un pez dorado aguanta la respiración. Perfecto. Eso lo convierte en lo que llamamos un huésped que se ha quedado más tiempo del debido. Lo que significa que podemos desalojarlo en un abrir y cerrar de ojos. El papeleo para el desalojo de Miles fue casi tan satisfactorio como la congelación de la cuenta. Víctor explicó que, como no había un contrato de arrendamiento formal, prácticamente podíamos echarlo con un preaviso mínimo. La ley de Massachusetts fue sorprendentemente cooperativa a la hora de expulsar a los huéspedes no deseados que se habían estado acostando con la esposa del dueño. Todo esto va a pasar rápido. Víctor me advirtió al terminar nuestra primera sesión. Una vez que Clara se dé cuenta de lo que está pasando, te atacará con todas sus fuerzas. Lágrimas, culpabilización, tal vez incluso amenazas. Tienes que estar preparado para eso. Estoy preparado, dije, y lo decía en serio. La rabia de la noche anterior se había calmado, se había convertido en algo más intenso, más concentrado. Ya no era el marido destrozado. Yo era un hombre con un plan y un abogado que consideraba la venganza un arte. Una cosa más, dijo Víctor mientras me preparaba para irme. Nada de contacto con ninguno de los dos. De ahora en adelante, todo pasa por mí. ¿Quieren hablar? Pueden hablar con mi recepcionista. ¿Quieren explicarse? Pueden explicárselo a un juez. Ya dejaste de ser el señor buen chico. Salí de esa oficina sintiéndome como si me acabara de alistar en el ejército de la justicia. Y déjame decirte, me sentí bien. Más que bien, me sentí bien. Por primera vez desde que vi esos globos en mi jardín, sentí que tenía cierto control sobre mi vida.
El viaje de vuelta al motel me dio tiempo para pensar en lo que vendría después. Seguramente Clara y Miles seguían en casa, quizá conversando entre lágrimas sobre lo mal que había reaccionado, lo irrazonable que estaba siendo. Quizás estaban planeando su futuro juntos, eligiendo nombres para el bebé y temas para la habitación del bebé, convencidos de que con el tiempo me haría mayor. No tenían ni idea de lo que les esperaba. Mi teléfono empezó a vibrar alrededor del mediodía. Primero Clara, luego Miles, luego Clara otra vez. Mensaje tras mensaje, mensaje tras mensaje. Todas las tonterías predecibles sobre que teníamos que hablar, que podían explicarlo todo, que todo era un gran malentendido que podríamos resolver si tan solo atendía a la razón. No leí ni una sola. En cambio, se las reenvié todas a Víctor con una nota. Prueba de acoso. Úsala según sea necesario. La satisfacción de esa simple acción fue increíble. Cada zumbido de mi teléfono, cada intento desesperado por contactarme, se convertía en más munición para la guerra legal que estábamos a punto de librar. ¿Querían hablar? Iban a tener su oportunidad, ante un juez, con abogados presentes, donde cada palabra quedaría grabada y podría usarse en su contra. La congelación de la cuenta entró en vigor a las 3:47. Sé la hora exacta porque fue entonces cuando mi teléfono explotó con llamadas frenéticas de Clara. Obviamente, había intentado usar su tarjeta de débito en algún sitio y descubrió que le habían revocado el acceso a mi dinero permanentemente. Dejé que saltara el buzón de voz y escuché el mensaje con la misma satisfacción que otros sienten al ver su película favorita. La voz de Clara, presa del pánico y la desesperación. ¿Qué hiciste? No puedo acceder a las cuentas. Mi tarjeta no funciona. ¡Qué locura! Necesitamos hablar de esto como adultos. Como adultos. Eso fue muy fuerte, viniendo de alguien que pasó meses mintiéndome en la cara mientras llevaba el bebé de otro hombre. Llamé a Víctor y le dejé un mensaje. El pez está enganchado. ¿Cuándo empezamos a sacarlo? Me respondió en minutos. Mañana a las 9. Entregamos los papeles del divorcio y la orden de desalojo simultáneamente. Espero que estén listos para la fiesta. Estaba listo. ¡Qué emoción! Por primera vez desde que empezó esta pesadilla, ya no era la víctima. Yo era el cazador. Hay algo hermoso en ver cómo el mundo de alguien se derrumba a cámara lenta. Sobre todo cuando ese alguien es un cabrón traidor que creía poder jugar a las casitas con tu mujer mientras tú pagabas las cuentas. Es como ver caer fichas de dominó. Excepto que cada ficha es un trocito de karma que finalmente vuelve a casa. Los papeles del divorcio y la orden de desalojo llegaron un martes por la mañana exactamente a las 9:15. Lo sé porque Víctor me envió una foto del notificador alejándose de mi puerta con una sonrisa de satisfacción que podría haber emocionado a medio Boston. Parecía que el tipo disfrutaba demasiado de su trabajo, lo cual encajaba perfectamente con mi estado de ánimo. Pasé el resto del día en una cafetería al otro lado de la ciudad, tomando un café con leche y esperando a que mi teléfono explotara. No tardó mucho. A las 10:30, tenía 17 llamadas perdidas de Clara y 12 de Miles. Los mensajes de voz eran una hermosa sinfonía de pánico, negación y la lenta comprensión de que su pequeña fantasía estaba a punto de convertirse en una pesadilla muy cara. Los mensajes de Clara empezaban con enojo. ¿Cómo me atreví a congelar las cuentas? ¿Cómo pude ser tan vengativa? ¿Acaso no me importaba el bebé? Pero para el quinto mensaje, la ira se había transformado en desesperación. Lloraba, suplicándome que la llamara, prometiendo que podríamos solucionarlo todo si le daba la oportunidad de explicarse. Los mensajes de Miles eran diferentes. Donde Clara era emotiva, Miles era calculador. Buscaba ángulos, escapatorias, maneras de negociar su salida del hoyo que se había cavado. Mira, tío, sé que estás cabreado, pero esto del desalojo es una locura. Llevo viviendo allí 8 meses. Eso tiene que contar para algo legalmente, ¿no? Llámame y arreglemos esto como hombres. Como hombres. Viniendo de un tipo que se había estado acostando con mi esposa a mis espaldas mientras yo le pagaba la compra, eso fue particularmente exagerado. Pero fue el 13º mensaje de voz de Miles lo que realmente me llamó la atención. Su voz había cambiado.
El tono de confianza de vamos a resolver esto desapareció, reemplazado por algo que sonaba sospechosamente a miedo. Bueno, mira, hablé con un amigo abogado y dice que este desalojo podría prosperar. Eso no está bien, tío. No tengo a dónde ir ahora mismo. Mi crédito está por los suelos, no tengo dinero para depósitos y la mayoría de los sitios piden 2 meses de adelanto. Vamos, somos amigos desde hace 15 años. Eso tiene que contar para algo. 15 años. Tenía razón en eso. 15 años de amistad, de ser padrinos de boda, de prestarle dinero cuando estaba en la ruina, de dejarlo dormir en mi sofá cuando su vida se derrumbó por tercera vez. 15 años que echó por la borda en cuanto decidió que mi esposa era mejor que su lealtad. Borré el mensaje sin devolverle la llamada. La verdadera diversión empezó más tarde esa semana, cuando mis fuentes, y por fuentes me refiero a Ellie Parker, quien trabajó con Miles en su último trabajo antes de que lo despidieran por llegar con resaca demasiadas veces, empezaron a darme información sobre cómo la feliz pareja se estaba adaptando a su nueva realidad. Resultó que Miles no estaba manejando bien el estrés. Ellie se lo encontró en un bar del centro, parecía que había estado durmiendo en su coche y olía como si se hubiera tomado el desayuno. Al parecer, mi ex mejor amigo había estado visitando a todos nuestros conocidos en común, buscando a alguien, a cualquiera, que lo dejara quedarse en su sofá. El tipo era patético. Ellie me lo contó mientras tomábamos unas cervezas en el Murphy's Pub, un lugar que sabía que a Miles jamás se le ocurriría buscarme. No paraba de hablar de cómo te habías vuelto loca, de lo irrazonable que estabas, de que solo necesitaba un sitio donde quedarse un par de semanas mientras se las arreglaba. Y pregunté, aunque ya sabía la respuesta por la cara de Ellie, y nadie quiere saber nada de él. Se ha corrido la voz sobre lo que hizo, y digamos que el tipo no está precisamente ganando ningún concurso de popularidad. La mayoría de la gente está de tu lado en esta situación, lo cual no debería sorprenderle, pero al parecer sí. Fue una satisfacción inesperada. Me preocupaba que la gente lo viera como un triángulo amoroso complicado donde todos tenían la misma culpa. En cambio, parecía que la mayoría de la gente tenía la suficiente inteligencia para reconocer que acostarse con la esposa de su mejor amigo mientras él trabajaba en el extranjero lo convertía en el villano de la historia. Pero lo mejor llegó el viernes por la tarde, cuando Ellie me llamó con una actualización tan perfecta que me reía a carcajadas en la caja del supermercado. No te lo vas a creer, dijo Ellie, y pude percibir la sonrisa en su voz. Miles se presentó ayer en casa de su madre, suplicando que lo dejaran volver a su habitación de la infancia. Janet Henderson lo miró y le dijo que no lo había criado para ser un rompehogares, y que si quería un lugar donde dormir, podía probar en la Inca. La propia madre de Miles lo había echado a patadas. Su propia madre, quien siempre lo había tratado como un regalo de Dios, quien lo había rescatado de cada decisión estúpida que había tomado, finalmente había tenido suficiente. La mujer que lo había defendido cuando lo arrestaron por ebriedad pública en la universidad, quien había avalado préstamos que él no pagó, quien había justificado sus fracasos durante 32 años, había puesto fin al adulterio. Sentí una cálida satisfacción que probablemente no era saludable, pero sin duda merecía. La orden de desalojo le daba 30 días para desalojar, lo cual en Massachusetts era bastante generoso. Víctor había explicado que podríamos haber optado por un desalojo de emergencia dadas las circunstancias, pero quería darle a Miles la cuerda justa para ahorcarse. Que pensara que tenía tiempo para encontrar una solución, había dicho Víctor. La gente desesperada toma decisiones estúpidas, y las decisiones estúpidas nos benefician. Víctor tenía razón, como siempre. Durante las 2 semanas siguientes, la desesperación de Miles alcanzó cotas olímpicas. Lo intentó todo, llamó a antiguos compañeros de la universidad que se habían mudado al otro lado del país, contactó con parientes lejanos que apenas recordaban su nombre, e incluso publicó en Facebook buscando compañeros de piso, lo cual fue particularmente patético, ya que todos en su lista de amigos sabían exactamente por qué necesitaba un lugar donde quedarse. La publicación de Facebook fue una obra maestra del delirio, buscaba una vivienda temporal mientras yo cambiaba de casa. Un inquilino limpio, tranquilo y responsable. Referencias disponibles a petición. Referencias. El hombre que llevaba 8 meses desempleado y que estaba siendo desalojado por acostarse con la esposa de su casero ofrecía referencias. La sección de comentarios fue brutal, una mezcla de gente que lo criticaba directamente y otros que solo publicaban emojis de risa. Borró la publicación a las 6 horas,
pero las capturas de pantalla quedan para siempre, y Ellie se aseguró de que yo consiguiera copias. Pero mi actualización favorita llegó 3 semanas después de la cuenta regresiva para el desalojo, cuando, al parecer, Miles decidió que si no encontraba un lugar donde quedarse, intentaría negociar para volver a congraciarme. Apareció en la cafetería donde había estado teletrabajando, con aspecto de haber estado durmiendo en su coche y comiendo de gasolinera. Lo vi por la ventana antes de que él me viera, y déjame decirte, el karma no había sido benévolo. El chico seguro y engreído que había estado haciendo de papá en mi baby shower parecía una persona completamente diferente. Tenía la ropa arrugada, el pelo revuelto y esa mirada desesperada y agobiada que da la falta de opciones y el tiempo apremiante. Me vio por la ventana y entró, acercándose a mi mesa como si caminara por un campo minado. Los demás clientes percibieron la tensión, las conversaciones se acallaron, la gente empezó a prestar atención sin que se notara. ¿Puedo sentarme?, preguntó, y su voz no tenía la confianza despreocupada que recordaba. Era un hombre destrozado que pedía clemencia a alguien a quien había hecho daño. Señalé la silla vacía frente a mí sin levantar la vista del portátil. Es un país libre, bueno, libre para quienes no están siendo desalojados. Se sentó pesadamente, como si el peso de su situación lo estuviera aplastando. Mira, sé que estás enojado. ¿Enojada? Finalmente lo miré, y lo que vio en mi expresión lo hizo callar de inmediato. Miles, la palabra enojada no alcanza para describir lo que siento. Enfado es lo que sientes cuando alguien te cierra el paso en el tráfico. Lo que siento por ti requiere palabras que aún no se han inventado. Se removió incómodo, mirando a su alrededor como si esperara que alguien lo rescatara de aquella conversación. ¿Solo? Necesito ayuda, hombre. No tengo a dónde ir. Ese no es mi problema, dije, y la simpleza de esa afirmación pareció golpearlo como un puñetazo. Fuimos amigos durante 15 años, dijo, y ahora había genuina desesperación en su voz. Eso tiene que contar para algo. Cerré mi portátil y me recosté en la silla, observándolo como si fuera un bicho particularmente interesante que hubiera encontrado debajo de una piedra. Tienes razón. 15 años de amistad, y lo echaste todo a perder ¿por qué? Unos meses de a escondidas con mi mujer. ¿Valió la pena, Miles? ¿De verdad era tan bueno el sexo? Se puso rojo, y por un instante pensé que me iba a pegar. Pero entonces perdió por completo la paciencia y sus hombros se hundieron como un globo desinflado. Estoy durmiendo en mi coche, susurró, y sonó como una confesión en una iglesia. Me quedan 6 días antes de que venga el sheriff, y literalmente no tengo a dónde ir. Tomé mi café, di un sorbo lento y saboreé el momento. Esto era mejor que cualquier fantasía de venganza que pudiera haber imaginado. Miles Henderson, el tipo que creía poder robarme la vida, reducido a suplicarle ayuda al hombre al que había traicionado. 6 días, repetí pensativa. Vaya, no es mucho tiempo, ¿verdad? Me miró con algo que podría haber sido esperanza, y casi me sentí mal por lo que estaba a punto de decir. Casi. Bueno, dije, levantándome y cerrando mi portátil. Buena suerte con eso. Me alejé y lo dejé ahí sentado, y juro que pude sentir su desesperación siguiéndome hasta la puerta como algo físico. Fue la primera vez desde que empezó todo este lío que me sentí genuina y completamente satisfecha. Solo faltaban 6 días para que Miles supiera cómo eran realmente las consecuencias. Hay ciertos días en la vida que se marcan en el calendario con tinta roja. Cumpleaños, aniversarios, el día de tu graduación, el día de tu boda. Pero a veces, con mucha suerte, llegas a conmemorar el día en que la justicia aparece con uniforme de sheriff y expulsa de tu vida para siempre a quienes te perjudicaron. El día del desalojo fue una hermosa mañana de martes de noviembre, fresca y clara como si la mismísima madre naturaleza quisiera asientos en primera fila para la gira de despedida de Miles Henderson. Me había tomado el día libre y le había dicho a mi jefe que tenía una emergencia familiar, lo cual técnicamente no era mentira, ya que ver cómo el sistema legal le daba una paliza a mi mejor amigo sin duda era una crisis familiar para mí. Aparqué al otro lado de la calle exactamente a las 9:45, 15 minutos antes de la hora prevista para la llegada del sheriff. Llámame mezquino, pero no me iba a perder este espectáculo por nada del mundo. Llevaba 36 días esperando este momento. Sí, los llevaba contando, y quería saborear cada segundo.
La casa parecía diferente, como si ya intentara distanciarse del drama que se desarrollaba entre sus paredes. Las decoraciones del baby shower habían desaparecido hacía tiempo, pero aún se veían los agujeritos en el porche donde habían grapado la pancarta. Incluso el césped se veía descuidado, marrón y descuidado, como si estuviera estresado por los chismes del vecindario. El coche de Clara estaba en la entrada, ese pequeño Honda Civic del que se había sentido tan orgullosa cuando por fin había ahorrado lo suficiente para la entrada. El destartalado Ford Escort de Miles estaba aparcado detrás, lo que significaba que seguía allí, negándose a afrontar la realidad hasta el último momento. Típico comportamiento de Miles. Siempre creyendo que, de alguna manera, podría eludir las consecuencias de sus propias decisiones estúpidas. Exactamente a las 10 de la mañana, el sheriff Patterson llegó en su vehículo oficial, y déjenme decirles que ese hombre parecía nacido para este trabajo. Probablemente tendría unos 50 años, tenía la complexión de un linebacker que se pasó su jubilación levantando pesas, y tenía ese bigote que decía, he visto todas las excusas del libro y no me importa ninguna. Salió del coche con un portapapeles y una expresión que sugería que preferiría estar en cualquier otro lugar antes que lidiando con este tipo de drama doméstico. Bajé la ventanilla lo justo para oír lo que estaba a punto de ocurrir, y créeme, fue mejor que cualquier reality show jamás producido. El sheriff llamó a la puerta con la autoridad que probablemente hacía que los criminales se mearan encima. El sonido resonó por el barrio como un disparo, y pude ver cortinas moviéndose y ventanas por toda la calle. Toda la cuadra estaba a punto de disfrutar del espectáculo de sus vidas. Clara abrió la puerta, e incluso desde el otro lado de la calle, pude ver que el embarazo no había sido benévolo con su nivel de estrés. Parecía que llevaba llorando 3 semanas seguidas, llevaba el pelo recogido en una coleta despeinada que gritaba lo he dejado todo, y parecía llevar los mismos pantalones de yoga que llevaba la última vez que la vi. La maternidad le sentaba de maravilla. Señora, dijo el sheriff Patterson, y su voz resonó por toda la calle como si anunciara el apocalipsis. Estoy aquí para ejecutar una orden de desalojo para Miles Henderson. ¿Está el señor Henderson en casa? Clara abrió y cerró la boca como un pez intentando respirar, y por un momento pensé que se desmayaría allí mismo, en el porche. Pero entonces apareció Miles detrás de ella, y, caramba, el último mes lo había destrozado por completo. Parecía que había estado viviendo a base de bebidas energéticas desesperadamente, con la ropa colgando como si hubiera perdido 9 kilos solo por el estrés. El imbécil seguro de sí mismo que le había estado acariciando la barriga embarazada a mi esposa como si fuera un billete de lotería había sido reemplazado por un espantapájaros de ojos hundidos que parecía estar a punto de sufrir un colapso nervioso. Oficial, ha habido un error, dijo Miles, con esa falsa calma que usa la gente cuando está a punto de perder la cabeza. Llevo viviendo aquí casi 9 meses. Esta es mi residencia. No pueden echarme a la calle sin más. El sheriff Patterson bajó la vista hacia su portapapeles como si contuviera el sentido de la vida, y luego volvió a mirar a Miles con la paciencia de quien ha escuchado este mismo argumento unas 10.000 veces. Señor, según la documentación legal que tengo aquí, usted es un huésped que se ha quedado más tiempo del debido en una residencia propiedad de consultó sus documentos. Un tal David Mitchell. El señor Mitchell ha solicitado su desalojo de su propiedad, y usted no ha desalojado dentro del plazo legal. Pero vivo aquí, dijo Miles, y ahora su voz subía hacia ese tono de pánico que significaba que empezaba a darse cuenta de que todas sus ilusiones sobre los derechos de los inquilinos y las lagunas legales estaban a punto de chocar con la realidad. Recibo correo aquí. He estado pagando la compra y los servicios. Señor, dijo el sheriff, y su tono sugería que su paciencia se estaba agotando rápidamente. A menos que tenga un contrato de arrendamiento o pueda demostrar un arrendamiento legal, está invadiendo una propiedad privada. Tiene 15 minutos para recoger sus pertenencias esenciales y desalojar la propiedad. Fue entonces cuando Clara decidió intervenir, porque al parecer ver cómo desalojaban al padre de su bebé no era lo suficientemente traumático sin que ella lo empeorara. ¡Qué locura!, gritó, y su voz se quebró como si estuviera pasando por la pubertad de nuevo. Es el padre de mi hijo. No pueden echarlo sin más. El sheriff Patterson dirigió su atención a Clara con la expresión de quien ha visto todos los dramas familiares conocidos y no le han impresionado en absoluto. Señora, la paternidad no es una base legal para la residencia. Si el señor Henderson quiere impugnar este desalojo, puede hacerlo en los tribunales, pero hoy se marcha de esta propiedad.
Miles empezó a pasearse por el porche como un animal enjaulado, pasándose las manos por el pelo y murmurando entre dientes. Escuché fragmentos de lo que decía: 15 años de amistad, y esto es una locura, y no hay a dónde ir. Entonces me vio sentado en mi coche al otro lado de la calle, y su rostro reflejó 6 emociones diferentes en 3 segundos: sorpresa, ira, desesperación, finalmente, algo que parecía indicar que estaba a punto de llorar o vomitar. Quizás ambas. David gritó, y su voz resonó por la calle como una plegaria de un barco que se hunde. Vamos, hombre. No hagas esto. Podemos llegar a un acuerdo. Bajé la ventanilla del todo y me asomé, ofreciéndole mi sonrisa más grande y sincera. Lo siento, Miles. Le devolví la llamada. No te oigo con el ruido de la justicia. El sheriff nos miró a ambos, probablemente intentando descifrar la dinámica de este desastre, y luego se encogió de hombros como si hubiera visto cosas más raras un martes por la mañana. Señor, le dijo a Miles, ahora tiene 12 minutos para recoger sus pertenencias y salir de la propiedad. Le sugiero que aproveche ese tiempo. Miles parecía como si alguien le acabara de decir que la Navidad se había cancelado para siempre. Se giró hacia Clara, probablemente esperando que lo salvara de alguna manera, pero ella estaba allí de pie, agarrándose la barriga y con cara de estar a punto de sufrir un ataque de pánico. Todo esto es culpa tuya, le dijo Miles, con una voz tan amarga que parecía despintar. Si no hubieras insistido en hacer ese estúpido baby shower, nada de esto habría pasado. Fue culpa mía. La voz de Clara subió unas 3 octavas. Tú fuiste quien no pudo contenerse. Tú fuiste quien dijo que debíamos decírselo después de que naciera el bebé. Este es tu lío, Miles. Y ahí estaba, el momento en que la feliz pareja finalmente se enfrentó. Fue como ver un documental sobre la naturaleza donde los depredadores empiezan a comerse a sus crías cuando escasea la comida. Hermoso, a su manera retorcida. El sheriff Patterson se aclaró la garganta como si estuviera separando una pelea entre niños de preescolar. 10 minutos, amigos. Les sugiero que dejen la terapia de pareja para después. Miles entró en casa pisando fuerte como un niño pequeño en una rabieta, y pude oírlo dando tumbos dentro, probablemente tirando sus posesiones en bolsas de basura. Clara se quedó en el porche con aspecto perdido, dando consejos útiles de vez en cuando, como, no olvides el cargador del móvil, y, ¿qué hay de la ropa de invierno? Cuando Miles por fin salió 8 minutos después, llevaba 2 bolsas de lona y una caja de cartón que parecía haber visto décadas mejores. Toda su vida, reducida a lo que podía llevar en 3 contenedores. El hombre que había creído poder robarme a mi mujer y mi casa se iba con menos cosas de las que la mayoría lleva en una acampada de fin de semana. Cargó todo en su Ford Escort oxidado mientras Clara lavaba el porche, y juro que vi el momento exacto en que se dio cuenta de que estaba a punto de quedarse completamente sola, embarazada y sin Blanca, en una casa en la que no tenía derecho a estar. Miles arrancó el coche, lo cual le llevó 3 intentos porque, al parecer, incluso su vehículo le estaba fallando, y miró a Clara por última vez. Por un segundo, pensé que saldría a intentar consolarla, o al menos despedirse como es debido. En cambio, bajó la ventanilla y gritó, buena suerte explicándoles esto a tus padres, antes de salir a toda velocidad de la entrada como si huyera de la escena del crimen. Clara rompió a llorar allí mismo, en el porche, y el sheriff Patterson la miró con lo que podría haber sido lástima. Señora, dijo con suavidad, quizás también debería considerar buscar alojamiento alternativo. Esta propiedad pertenece al señor Michei, y podría optar por presentar cargos por allanamiento si usted se queda. Me miró desde el otro lado de la calle, y por un instante nuestras miradas se cruzaron. Lo vi todo en esa mirada, arrepentimiento, desesperación, la incipiente comprensión de que había cambiado un matrimonio estable por un hombre que la había abandonado en cuanto las cosas se pusieron difíciles. La saludé con la mano, puse el coche en marcha y me marché, dejándola allí plantada en la puerta de una casa que ya no era la suya, con un bebé en brazos que jamás tendría un padre. Fue el mejor martes que había tenido en años. ¿Sabes qué es mejor que ver a tus enemigos fracasar una vez? Verlos fracasar repetidamente, de forma cada vez más espectacular, mientras te relajas con unas palomitas y disfrutas del espectáculo. Es como si el karma hubiera decidido ver sus vidas de corrido y hubiera apretado el botón de empeorarlas solo para ver qué pasaba. 3 semanas después del desalojo, estaba viviendo mi mejor vida en un apartamento en el centro que no olía a traición ni sueños rotos.
Era un loft de una habitación con paredes de ladrillo visto, ventanales enormes y ningún recuerdo de mentirosos y tramposos que pensaran que podían jugar a las casitas con mi dinero. Había comprado muebles nuevos, sábanas nuevas, todo nuevo, básicamente creando una vida que jamás se había visto contaminada por Clara ni por Miles. Mientras tanto, mi exesposa y mejor amiga, al parecer, estaban descubriendo que la vida real no funciona como una comedia romántica donde todo sale como por arte de magia porque estás enamorado. Resulta que, cuando arruinas la vida de alguien por unos meses de escabullirte, el universo tiende a devolverte el favor con creces. Mi red de inteligencia, bueno, de acuerdo, estaba compuesta principalmente por él y Parker y algunos amigos en común que disfrutaban de los chismes más de lo debido, y me mantenían al tanto del desastre que suponía la nueva vida de Miles y Clara. Y, debo decir, era mejor que cualquier telenovela jamás escrita. Resultó que Miles era tan útil como una tetera de chocolate cuando se trataba de responsabilidades adultas. Sin mi casa donde dormir ni la compra para comer, se vio obligado a enfrentarse a la dura realidad de que estar desempleado y sin dinero le dificultaba la vida. ¿Quién lo hubiera imaginado? Lleva un mes buscando trabajo. Eli me lo contó mientras tomábamos algo en nuestro nuevo local habitual, una cervecería donde ni a Miles ni a Clara se les ocurriría buscarme. Pero, al parecer, acostarse con la esposa de tu mejor amigo no se considera una habilidad valiosa en el mercado laboral actual. Casi me ahogo de la risa con mi cerveza. ¡Qué horror! Uno pensaría que las empresas harían fila para contratar a alguien con una moral tan sólida. ¿Verdad? Y, fíjate, se ha estado hospedando en el Motel 6 junto a la carretera. Ya sabes, ese que cobra por semana y pide un depósito porque la mitad de sus clientes se van sin pagar. El Motel 6. El mismo lugar donde los narcotraficantes hacían negocios y la gente iba a tocar fondo. Miles Henderson, quien solía presumir de sus prácticas universitarias en Goldman Sachs como si le hubieran valido el premio Nobel, ahora vivía en un lugar donde las sábanas probablemente brillaban bajo una luz ultravioleta. Pero eso ni siquiera era lo mejor. Lo mejor fue lo que pasó cuando Clara intentó mudarse con él. Según las fuentes de Eli y Jesús, la red de chismes de este pueblo era más eficiente que el FBI. Clara se había presentado en la habitación del motel de Miles 3 días después del desalojo con 2 maletas y dando por sentado que jugarían a las casitas en su palacio de tristeza de 3,6 por 3,6 metros. El reencuentro duró exactamente una noche antes de que se diera cuenta de que compartir el baño con prostitutas y la cama con un hombre que se alimentaba de perritos calientes de gasolinera no era la fantasía romántica que había imaginado. Duró una noche, dijo Eli, sacudiendo la cabeza con asombro. Una noche en ese motel de mala muerte antes de volver arrastrándose a casa de sus padres con el rabo entre las piernas. Los padres de Clara. Esa sí que fue una conversación por la que habría pagado un buen dinero. Tom y Patricia Walsh, que siempre me habían tratado como el hijo que nunca tuvieron, que presumían con sus amigos de su exitoso yerno que trabajaba en el extranjero, de repente tenían que explicarles a sus compañeros del club de campo por qué su hija embarazada había vuelto a casa, porque había estado acosando a su marido. Su padre también amenazó con echarla, continuó Eli, claramente disfrutando demasiado. Patricia tuvo que convencerlo, pero dicen que no le habla a Clara y le prohibió a Miles poner un pie en su propiedad. Así que Clara se quedó atrapada en casa de sus padres, probablemente durmiendo en su antigua habitación de adolescente con los carteles de caballos y los trofeos de participación, mientras Miles vivía en un motel que cobraba por hora y tenía un letrero de neón que oscilaba entre vacío y sin aviso. El romance de cuento de hadas estaba funcionando de verdad. Funcionando para ellos. Pero espera, se pone mejor. 2 meses después del desalojo, estaba almorzando en una sandwichería del centro cuando vibró mi teléfono con un mensaje de un número que no reconocí. El mensaje era breve y conciso. Soy Jennifer Walsh. La hermana de Clara. Pensé que debía saberlo. Dejó a Miles la semana pasada. Pensé que te gustaría. Me quedé mirando el mensaje un minuto entero antes de reírme tanto que otros clientes me miraron como si hubiera perdido la cabeza. Clara había dejado a Miles. La mujer que había echado a perder un matrimonio de 3 años por unos meses de andar a escondidas por fin había descubierto que su caballero de brillante armadura era en realidad un fracasado en papel de aluminio. Llamé de inmediato a Jennifer, a quien siempre había apreciado, pero con quien no había hablado desde que empezó todo el lío. Contestó al primer timbre como si hubiera estado esperando mi llamada. David, esperaba que llamaras.
Tengo tanto té que contar que vas a necesitar una taza más grande. Jennifer siempre había sido la chismosa de la familia, pero en el buen sentido. Era como una cadena de noticias humanas sobre dramas familiares, y ahora mismo, yo era su suscriptor más interesado. Cuéntamelo todo. Dije, y lo decía en serio. ¿Por dónde empiezo? Bueno, ya sabes que Clara vive en casa desde el desalojo, ¿no? Pues Miles no paraba de venir, rogándole hablar con ella, intentando dormir en nuestro sofá, dando la lata. Papá finalmente tuvo que amenazar con llamar a la policía para que se fuera. Bien por Tom, ¿no? Pero aquí está el truco, Clara se dio cuenta de que sin tus ingresos, Miles literalmente no podría mantenerla ni a ella ni al bebé. Para nada. El tipo lleva desempleado, ¿cuánto? ¿9 meses? Y su idea de buscar trabajo era enviar su currículum a lugares que claramente nunca lo iban a contratar. Me lo imaginaba perfectamente, Miles solicitando puestos ejecutivos con un lapso de 9 meses en su historial laboral y un destrozahogares como su logro más reciente. ¿Y qué fue lo que finalmente colmó el vaso?, pregunté. Le pidió dinero, dijo Jennifer, y pude percibir la sonrisa en su voz. De hecho, le pidió a mi hermana embarazada que le prestara dinero para poder seguir pagando esa asquerosa habitación de motel. Fue entonces cuando finalmente se dio cuenta de que había cambiado a un marido que lo proveía todo por un hombre que ni siquiera podía mantenerse a sí mismo. La ironía era tan perfecta que casi poética. Clara había destruido nuestro matrimonio porque se sentía sola y creía que Miles le daría la atención y el romance que yo no le daba. En cambio, terminó con un vago que ni siquiera podía pagar su propia vivienda y que le pedía préstamos mientras estaba embarazada de su hijo. ¿Y hay más?, continuó Jennifer. Después de que ella lo dejó, él tuvo la audacia de enojarse con ella. Le dije que estaba siendo poco realista, que las relaciones requerían sacrificio, que no podía abandonarlo cuando las cosas se pusieran difíciles. ¿Me estás tomando el pelo? Lo juro por la porcelana de mamá. Miles Henderson, el tipo que abandonó a su mejor amigo por una zorra, tuvo el valor de sermonear a mi hermana sobre lealtad y compromiso. Su falta de autoconciencia es, sinceramente, impresionante. Debo reconocerle el mérito a Miles. Se necesitaba un talento innato para ser tan ajeno a la propia hipocresía. El hombre que había traicionado 15 años de amistad estaba molesto porque la mamá de su bebé no quería apoyarlo económicamente, desempleado, indefinidamente. Pero aquí está la mejor parte, dijo Jennifer, y me di cuenta de que lo había guardado para el final. Clara intentó pedir pensión alimenticia. ¿De Miles? Pregunté confundida. No, idiota. De ti. De hecho, fue a un abogado e intentó reclamar la manutención, diciendo que Miles había prometido cuidar de ella y del bebé, y como eso no estaba funcionando, tú deberías tener que pagar. Casi se me cae el teléfono. Por favor, dime que estás bromeando. Totalmente en serio. Gastó $300 y no tuvo que consultar con un estafador que prácticamente se rió de ella y la echó de su oficina, diciéndole que el adulterio no era motivo de pensión alimenticia en Massachusetts, sobre todo cuando había dejado el matrimonio por otro hombre. La imagen de Clara sentada en el despacho de un abogado de mala muerte, embarazada de 7 meses y desesperada, intentando convencerlo de que su infidelidad le daba derecho a mi dinero, era casi demasiado hermosa para creerla. Casi. Así que ahora está sin Blanca, soltera, embarazada y viviendo con sus padres, mientras que Miles está. ¿Dónde exactamente? Lo último que supe es que estaba durmiendo en su coche afuera, en un Dunkin' Donuts abierto las 24 horas, porque ya no podía pagar el motel. Miles Henderson, quien solía presumir de sus logros universitarios y actuar como si estuviera destinado a la grandeza, ahora estaba sin hogar y vivía de donas del día anterior. El hombre que creyó robarme la vida terminó perdiendo la suya. David, dijo Jennifer, y su tono se tornó serio por un momento. Espero que sepas que no todos en la familia estaban de acuerdo con lo que hizo Clara. Lo que te hizo fue imperdonable, y verla afrontar las consecuencias ha sido instructivo. Gracias, Den. Eso significa mucho para mí. Bien. Te merecías algo mejor que ella, y sinceramente, verla darse cuenta de que renunció a lo mejor de su vida por un tipo que ni siquiera puede pagar una cajita feliz ha sido mejor que cualquier reality. Después de colgar, me quedé en esa sandwichería una hora más, procesando todo lo que Jennifer me había dicho.
Clara y Miles habían implosionado exactamente como esperaba, pero más rápido y completamente de lo que mis fantasías más vengativas habían imaginado. Me traicionaron por amor, o lujuria, o como demonios quisieran llamarlo. Pero resultó que el amor no pagaba el alquiler, la lujuria no compraba comida, y la traición tenía un precio que ninguno de los dos podía pagar. Ya no se impartía justicia sin más. Se impartía con un toque de ironía poética y un postre de absoluta humillación. Y yo estaba allí para cada delicioso bocado. A veces el universo tiene un sentido del humor tan retorcido que pondría celoso a un monologuista. Crees que ya no ves a alguien, que por fin ha vuelto a meterse bajo la roca de la que salió, y entonces el destino decide lanzarte una última bola curva solo para ver cómo la manejas. Resulta que el destino tiene una vena sádica cuando se trata de elegir el momento oportuno. Era una noche de jueves de febrero, una de esas miserables tardes de invierno en Boston donde la lluvia no se decide si quiere ser nieve y el viento te corta el abrigo como si le ofendiera tu existencia. Había tenido un largo día lidiando con problemas de la cadena de suministro en Vietnam por videollamada. Nada como explicarte la logística a las 3 de la madrugada para que realmente aprecies los placeres sencillos de la vida. Y decidí que me merecía una copa. No cualquier copa, claro. Quería algo con ambiente, con el tipo de barman que sabía cuándo hablar y cuándo dejarte solo con tu whisky. Así que me dirigí a Murphy's, un antro en el centro que parecía haber sido decorado durante la administración Carter y que nunca había visto la necesidad de renovarse. Era el tipo de lugar donde las cáscaras de cacahuete en el suelo eran un detalle, no un bicho, y donde a nadie le importaban tus problemas porque estaban demasiado ocupados ahogando los suyos. Perfecto. En otras palabras, el lugar estaba prácticamente vacío, justo lo que esperaba. Solo yo, el camarero, que parecía haber visto todas las historias tristes del mundo, y un par de clientes habituales que discutían animadamente sobre si los Celtics tenían alguna posibilidad de llegar a los playoffs. Pedí un Jameson solo, me senté al fondo de la barra, desde donde podía ver la lluvia caer por las ventanas, y me dispuse a disfrutar de una noche agradable y tranquila sin pensar en mi exesposa ni en el perdedor de su padre. Debí saber que el universo no me lo permitiría. Iba por la mitad de mi whisky, disfrutando del ardor y el bendito silencio en mi cabeza, cuando la puerta principal se abrió con una ráfaga de aire frío y la clase de ritmo dramático que solo se ve en las películas malas. Y entró Miles Henderson, con aspecto de muerto recalentado en el microondas y servido en un plato de papel. ¡Madre mía! Parpadeé un par de veces para asegurarme de que no estaba alucinando por haber bebido demasiado whisky y cenado poco. Pero no, definitivamente era él, o lo que quedaba de él. El Miles que estaba en esa puerta parecía como si lo hubieran licuado y reconstruido alguien que solo había oído descripciones de cómo se suponía que debían ser los humanos. Había perdido peso, probablemente 14 kilos que no podía permitirse perder, y la ropa le colgaba como si estuviera jugando a disfrazarse en el armario de su hermano mayor. Su pelo, del que siempre había sido vanidoso, parecía como si se lo hubiera cortado él mismo con tijeras de uñas y un espejo roto. Pero eran sus ojos los que realmente contaban la historia, vacíos, desesperados, como alguien que se hubiera asomado al abismo y se hubiera dado cuenta de que le cobraba un alquiler que no podía pagar. Por un segundo, pensé en irme, terminar mi bebida, dejar algo de dinero en la barra y marcharme antes de que me viera. Pero luego pensé, ¿por qué iba a ser yo quien se fuera? Este era mi granero ahora, mi santuario, y si a Miles no le gustaba encontrarse conmigo, que se fuera a otro sitio. Pidió una Budweiser, ni siquiera de la buena, solo una Budweiser normal, lo que me reveló todo lo que necesitaba saber sobre su situación financiera actual, y se sentó a 2 taburetes de mí, lo suficientemente lejos como para fingir que no estábamos sentados juntos, lo suficientemente cerca como para que la tensión entre nosotros fuera tan intensa como para cortarla con un cuchillo de mantequilla. El camarero, bendita su profesionalidad, echó un vistazo a la situación y de repente decidió interesarse mucho en limpiar vasos en el otro extremo de la barra. Los 2 clientes habituales terminaron su conversación de baloncesto y buscaron otro lugar donde estar. Incluso el universo parecía contener la respiración, esperando a ver cómo se desarrollaba la situación. Nos sentamos en silencio durante unos 5 minutos, con la mirada fija al frente como si estuviéramos viendo el programa de televisión más fascinante jamás creado. Miles bebía su cerveza como si fuera oro líquido, dando pequeños sorbos y aprovechándola al máximo. Yo bebía mi whisky a un ritmo más moderado, saboreando la posibilidad de poder pedir otro sin tener que consultar mi saldo bancario. Finalmente,
Miles rompió el silencio con esa risa amarga que sale de quien se ha quedado sin opciones. «Qué pequeño es el mundo, ¿eh?» No respondí. ¿Qué se suponía que debía decir? «Oye, amigo, ¿qué tal te va con vivir en tu coche?» «O felicidades por arruinar tu vida por unos meses de sexo mediocre con mi mujer». A veces, el silencio es la respuesta más elocuente. Lo intentó de nuevo. «¿Qué tal?» Esta vez sí me giré para mirarlo, y la expresión que vi en mi rostro lo hizo apartar la mirada de inmediato. «¿Cómo crees que he estado, Miles?» Dio otro sorbo a su cerveza, le temblaban ligeramente las manos, ya fuera por el frío, los nervios o por no comer con regularidad. No lo sabía, y no me importaba mucho. «Mira, sé que las cosas se complicaron». «Complicadas». Probé la palabra como si fuera veneno. Por decirlo así. Podría haberme ido contigo, haberme acostado con mi esposa y haber destruido 15 años de amistad, pero lo complicado también funciona. El camarero nos miró de reojo, probablemente preguntándose si debía empezar a mover las botellas frágiles a un lugar seguro. Miles encorvó los hombros como si intentara desaparecer bajo su abrigo. «Nunca quise que pasara esto», dijo, y su voz era tan baja que casi no lo oí. «¿Qué parte?», pregunté. ¿Su cara? ¿Acostarse con Clara? ¿Embarazarla? ¿O que lo pillaran? Hizo una mueca como si le hubiera dado una bofetada. Cualquiera de esas cosas. ¿Todo? Yo estaba en un mal momento, y ella se sentía sola, y una cosa llevó a la otra. Una cosa llevó a la otra. Repetí. Dios mío, Miles. Parece que estás describiendo cómo pediste la pizza equivocada sin querer, no cómo arruinaste mi matrimonio sin querer. Finalmente se giró para mirarme, y vi algo en sus ojos que podría ser arrepentimiento. O quizás solo era agotamiento. Es difícil notar la diferencia cuando alguien ha tocado fondo y sigue luchando. Lo perdí todo, dijo, y su voz se quebró en la última palabra. Terminé mi whisky y le pedí otro al camarero. Sí. ¿Y de quién es la culpa? Sé que es mía, dijo rápidamente. Sé que la cagué. Sé que te lastimé y sé que tienes todo el derecho a odiarme. Pero David, no me queda nada. Clara me dejó. No encuentro trabajo. Duermo en mi coche cuando puedo pagar la gasolina para que siga funcionando. He tocado fondo, tío. Ahí estaba, el momento que había estado esperando sin darme cuenta. Miles Henderson, el hombre que creyó robarme la vida, admitiendo que su vida era un completo desastre. ¿Qué rogaba? ¿Compasión? ¿Perdón? ¿Solo? Tomé un sorbo lento de mi whisky recién hecho y lo miré fijamente. Este hombre destrozado y desesperado que solía ser mi mejor amigo. El que fue mi padrino de boda, al que le presté dinero incontables veces, a quien le confié mi casa y, al parecer, a mi esposa. El hombre que echó a perder 15 años de amistad por unos meses de andar a escondidas. ¿Quieres saber algo gracioso, Miles?, pregunté, con la voz perfectamente tranquila. Hace 6 meses, si me hubieras contado esta historia triste, te habría ayudado. Te habría prestado dinero, te habría dejado dormir en mi sofá, te habría ayudado a recuperarte. Porque eso es lo que hacen los amigos. La esperanza brilló en sus ojos por un instante antes de que la destrozara. Pero eso fue antes de que decidieras que tu pene era más importante que nuestra amistad. Eso fue antes de que decidieras que mi esposa estaba más disponible que las solicitudes de empleo que deberías haber llenado en lugar de llenarla a ella. La esperanza se desvaneció, reemplazada por algo que parecía desesperación mezclada con resignación. Así que esto es lo que va a pasar. Continué, levantándome y echando suficiente dinero en la barra para cubrir nuestras bebidas, porque no soy un monstruo. Vas a sentarte aquí y terminarte tu cerveza. Vas a pensar en las decisiones que te llevaron a este momento. Y luego descubrirás cómo arreglar tu vida sin mi ayuda. ¿Por qué ese puente? Lo quemaste por completo. Empecé a alejarme, pero luego me giré para un último disparo. Ah, y Miles, la próxima vez que veas a una mujer casada y pienses en dar el paso, quizás recuerdes cómo te fue. Lo dejé sentado, mirando su cerveza como si tuviera las respuestas a todas las preguntas de la vida. A través de la ventana mojada por la lluvia,
pude verlo sentado en el mismo sitio cuando subí al coche. Solo un hombre destrozado en un bar destartalado, comprendiendo por fin que las acciones tienen consecuencias y que algunos errores no se pueden reparar con una disculpa y una historia triste. El viaje a casa se sintió como una vuelta de la victoria. No porque hubiera sido cruel con alguien que ya estaba deprimido, aunque mentiría si dijera que no me sentí bien, sino porque por fin había cerrado el tema. Miré a mi traidor a los ojos y me alejé sin pestañear, sin ayudarlo, sin darle la absolución que claramente ansiaba. Miles Henderson se había acostado con mi esposa. Ahora podía dormir en su coche y pensar en lo que le había costado esa decisión. ¿Y yo? Pude volver a casa, a mi vida. Mi vida real. La que no incluía mentiras, amigos infieles ni esposas infieles. La vida que construí de las cenizas de su traición, más fuerte y mejor que cualquier otra que haya tenido. Algunos dicen que vivir bien es la mejor venganza. Pero a veces, ver a tus enemigos vivir en la miseria mientras tú prosperas también es bastante satisfactorio. ¿Sabes qué es liberador? Darte cuenta de que no le debes nada a nadie solo por compartir ADN o tener una historia juntos. A veces, lo mejor que puedes hacer por tu salud mental es sacar la basura. Incluso cuando esa basura incluye a personas que se supone que te aman incondicionalmente, pero que aparentemente tienen condiciones que desconocías. La casa se vendió en marzo por $20,000 más del precio de venta, lo cual fue tan satisfactorio como simbólico. Una joven pareja con una mirada brillante y una cuenta conjunta de Instagram la compró, probablemente con la intención de llenarla de risas, felicidad y todas esas tonterías de las películas de Hallmark. Bien por ellos. Quizás tendrían más suerte que yo. O quizás aprenderían la misma lección sobre confiar en la gente equivocada. En cualquier caso, ya no era mi problema. Usé el dinero para dar la entrada de un apartamento en el Norten. Uno de esos almacenes reconvertidos con ladrillos vistos y ventanales que desprendían la esencia de un soltero exitoso y con las cosas claras. Era todo lo que la vieja casa no era. Moderna, limpia y completamente libre de recuerdos de esposas embarazadas y mejores amigos traicioneros. Pero vender la casa fue solo el principio. Aprendí que a veces hay que operarse la vida, estirpando las partes infectadas antes de que se propaguen y arruinen todo lo sano que queda. Y vaya si tuve que recortar. Mi madre fue la primera en la lista, lo cual probablemente suene duro hasta que recuerdas que estuvo en mi sala con champán en la mano, celebrando el embarazo de mi esposa con otro hombre. Janet me había llamado una docena de veces desde que empezó todo el lío, dejándome mensajes de voz cada vez más desesperados sobre cómo la familia es la familia y cómo necesitaba ser más grande y pensar en el perdón. ¿Perdón? De la mujer que sabía de la infidelidad de Claire y no dijo nada. Que probablemente lo sabía desde hacía meses, mientras yo enviaba dinero a casa y hacía videollamadas como un esposo devoto. Que estuvo ahí en ese baby shower sonriendo y charlando mientras me tomaban por el tonto más grande de Massachusetts. Cambié mi número y no le di el nuevo. Mi padre recibió el mismo trato, aunque su delito fue un poco diferente. Robert no participó activamente en la traición. Simplemente se quedó de brazos cruzados, dejando que sucediera, demasiado cobarde como para contestar el teléfono y avisarme de que mi vida se estaba desmoronando. Para mí, la complicidad era tan mala como la participación. La purga de amigos fue aún más satisfactoria. Es increíble cuánta gente opinó de repente sobre mi reacción exagerada una vez que se calmó la situación. ¿Cuántos amigos en común pensaron que debería arreglar las cosas con Claire por el bien del bebé o darle otra oportunidad a Miles, porque todos cometemos errores? Todos cometemos errores, como pedir descafeinado por accidente en lugar de normal u olvidar bajar la tapa del inodoro. No como follar sistemáticamente con la esposa de tu mejor amigo durante meses mientras él trabaja en el extranjero para mantenerte desempleado. Pero la verdadera prueba de carácter vino de la propia Claire. El mensaje empezó unas 2 semanas después de mudarme a la nueva casa, mensajes largos y confusos sobre cómo nunca había dejado de amarme y cómo Miles había sido un error del que se arrepentía a diario, sobre cómo estaba dispuesta a hacer lo necesario para salvar nuestro matrimonio y sobre cómo el bebé podría ser nuestro si tan solo abría mi corazón al perdón. El bebé podría ser nuestro. La maldita audacia de esa afirmación todavía me hace estremecer. Como si tuviera que ser el papá del hijo de Miles Henderson porque Claire se había dado cuenta de repente de que ser madre soltera, sin dinero ni apoyo, no era tan romántico como se imaginaba.
No respondí ni un solo mensaje, ni siquiera leí la mayoría más allá de las primeras palabras, simplemente los borré y seguí con mi día. Cada borrado se sentía como una pequeña victoria, un pequeño acto de rebeldía contra la idea de que le debía algo solo porque una vez nos prometimos amarnos hasta que la muerte nos separe. Al parecer, esos votos venían con un asterisco que decía, a menos que alguien más guapo se mude a tu sofá. Miles también intentó las llamadas desesperadas a altas horas de la noche, probablemente pensando que el coraje líquido le ayudaría a encontrar las palabras adecuadas para hacerme olvidar que había destrozado mi vida por unos meses de sexo. Esas llamadas iban directas al buzón de voz, y esos mensajes de voz iban directos a la papelera digital, donde pertenecían. Lo bonito de eliminar a la gente tóxica de tu vida es el espacio que crea para cosas realmente buenas. Sin el drama constante de lidiar con los sentimientos de culpa de Claire y las historias tristes de Miles. Sin los intentos pasivo-agresivos de mis padres de convertirme en la mala por negarme a perdonar y olvidar, tenía energía para las cosas que realmente importaban. Empecé a viajar más, a aceptar contratos en lugares que siempre había querido visitar. Pasé 3 semanas en Japón trabajando con un fabricante de electrónica y otro mes en Alemania optimizando la cadena de suministro de una empresa automotriz. El trabajo era interesante, el sueldo excelente, y había algo profundamente satisfactorio en estar al otro lado del mundo mientras mi exesposa lidiaba con las náuseas matutinas y mi exmejor amigo lidiaba con la falta de vivienda. Salí con 2. Nada serio, solo cenas informales y conversaciones con mujeres que no traían consigo la carga de traiciones y promesas incumplidas. Era increíble lo fácil que era confiar en la gente cuando ya había superado el peor escenario posible, una confianza indebida. El piso se convirtió en mi santuario, lleno de cosas que había elegido para mí, en lugar de compromisos hechos por un matrimonio que, al parecer, nunca fue tan sólido como creía. Cada mueble, cada cuadro en la pared, cada libro en la estantería era mío y solo mío. Nada de decisiones compartidas, nada de discusiones sobre la decoración, nada de preguntarme si la mujer que dormía a mi lado estaba pensando en alguien más. Algunos probablemente pensaron que estaba siendo dramática, apartando a mi familia y amigos por algo del pasado. Pero lo que pasa con la traición es que nunca es del todo cosa del pasado. Te cambia, reescribe la historia que creías conocer, te hace cuestionar cada interacción que antes dabas por sentada. Aprendí esa lección a las malas, pero la aprendí por completo. Y ahora, por fin, era libre. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero creo que se equivocaron. La mejor venganza no es algo que se sirva. Es algo que vives mientras tus enemigos ven cómo sus propias decisiones los destruyen poco a poco. Es ser feliz mientras se ahogan en las consecuencias de su propia estupidez. 8 meses después, estaba tomando un café en una pequeña cafetería de Cambridge antes de tomar un vuelo a Singapur. Otro contrato, otra aventura, otro sueldo que me pertenecía por completo. La vida era buena. Joder, la vida era jodidamente espectacular. Había bajado 7 kilos, me había bronceado en mi último viaje a Costa Rica y llevaba un reloj que costaba más de lo que Miles ganaba hace un mes, cuando trabajaba. La cafetería era uno de esos sitios de moda donde cobran $8 por café y todos fingen ser demasiado sofisticados para darse cuenta. Estaba mirando mi teléfono, asegurándome de que mi Uber llegara a tiempo, cuando la vi por la ventana. Clara, empujando un cochecito que parecía haber tenido días mejores, caminaba por la acera con ese andar arrastrando de quien ha renunciado a la vida pero aún no ha descubierto cómo dejar de vivirla. Parecía agotada, no con el cansancio de una madre primeriza, sino con el profundo cansancio de quien ha tomado decisiones catastróficamente malas y sigue pagando las consecuencias a diario. El bebé tendría unos 4 meses y estaba abrigado con lo que parecía ropa usada que no le sentaba bien. La propia Clara llevaba pantalones de yoga que sin duda habían tenido mejores días y un abrigo de invierno que intentaba ocultar que, claramente, nunca había perdido los kilos del embarazo. Llevaba el pelo recogido en una de esas coletas que te hacen pensar que no has tenido tiempo de ducharte en 3 días, y tenía la mirada hundida de una mujer que estaba descubriendo que la maternidad soltera no era precisamente el camino de empoderamiento que prometía Internet. La vi forcejear con el cochecito cuando una de las ruedas se atascó en una grieta de la acera, y por un instante diminuto e insignificante, casi sentí lástima por ella. Entonces recordé el cartel del baby shower, las mentiras, los meses de engaño, y esa sensación se evaporó como el vapor del café caliente. Estaba a unos 15 metros de distancia cuando el destino decidió lanzarme una última bola curva.
Miles apareció por la esquina, con aspecto de haber estado durmiendo a la intemperie durante meses. Su ropa estaba limpia, pero desgastada, y tenía esa mirada desesperada y hambrienta de alguien que siempre estaba a punto de perderse una comida de la desesperación total. Se acercó a Clara con cautela, como si fuera un animal salvaje que pudiera salir corriendo si se movía demasiado rápido. Tuvieron lo que parecía una conversación intensa, probablemente él rogando por dinero o la oportunidad de ver al niño, ella negando con la cabeza y con la mirada como si quisiera estar en cualquier otro lugar del mundo. Toda la escena era como ver un documental sobre la naturaleza y los hábitos de apareamiento de los perdedores. Dos personas que habían arruinado una vida perfecta persiguiendo algo que creían mejor, solo para descubrir que habían cambiado un Mercedes por una bicicleta rota y un puñado de arrepentimiento. Miles finalmente se alejó, con los hombros hundidos por la derrota, y Clara continuó calle abajo con su cochecito y su evidente agotamiento. Fue entonces cuando levantó la vista y me vio a través de la ventana del café. Nuestras miradas se cruzaron durante unos 3 segundos, pero me parecieron eternas. Lo vi todo en esa mirada, arrepentimiento, vergüenza, la incipiente comprensión de que había renunciado a lo mejor de su vida por un tipo que ahora estaba demasiado pobre como para comprarle pañales a su propio hijo. Parecía alguien que por fin había comprendido la diferencia entre lo que quería y lo que realmente necesitaba, pero demasiado tarde para hacer algo al respecto. Levanté mi taza de café en un pequeño brindis simulado, le di mi sonrisa más grande y sincera, y vi cómo su rostro se desmoronaba como si alguien le acabara de decir que Papá Noel no existía. Luego me di la vuelta y salí por la puerta trasera, porque tenía que tomar un avión y una vida que vivir, y ninguna de esas cosas implicaba quedarme parado viendo a mi exesposa sufrir un colapso emocional en una acera. Mi Uber me esperaba, el conductor ponía ya si Singapur estaba a 14 horas de distancia. Tenía reuniones programadas con fabricantes que realmente respetaban la puntualidad, una habitación de hotel con vistas que no me traía ningún recuerdo de traición y ninguna obligación con nadie que me hubiera mentido en la cara. 6 meses después, estaba en Tailandia trabajando en un acuerdo logístico que probablemente me daría dinero suficiente para comprar una pequeña isla. Me había olvidado de Clara, de Miles, de ese momento en la cafetería hasta que un amigo en común comentó que habían oído que Clara trabajaba a tiempo parcial en un Target mientras vivía en el sótano de sus padres. Me reí tanto que casi me atraganto con el pad thai. Resultó que la justicia no era algo que se persiguiera. A veces aparecía solo, con pantalones de yoga y un cochecito de bebé por la acera, mientras tomabas un café de $8 y planeabas tu próxima aventura internacional. Algunas historias no terminan con enfrentamientos dramáticos ni reconciliaciones emotivas. A veces te llevan a vivir tu mejor vida, mientras quienes intentaron destruirte descubren que el karma no necesita tu ayuda para funcionar. Y ese, honestamente, es el final más satisfactorio de todos.